Pues bueno, vamos dando inicio a la sesión del día de hoy, ¿les parece? Que estamos hoy a 5. ¿Estamos a 5 o a 4? A 4. Pues va. Vamos dando inicio ahora sí a la sesión. Para empezar me gustaría preguntar, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué fue lo último que estuvimos analizando? No era lo de factor de potencia, de cómo corregirlo y cómo. Hay que también que lo del balanceo de. Oh, fuck, de las potencias. Bien. Lo último que estuvimos analizando fue sobre circuitos monofásicos, el cómo hacer la corrección en el factor de potencia. ¿Vale? Por ahí estuvimos viendo algo de lo que sería eh, los capacitores, cómo generan la inductancia para poder corregir el uso en que estás teniendo de la energía, ¿verdad? Ya después de eso, pues fue el examen bien chulo. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Vamos a iniciar con circuitos trifásicos. Chan, chan, chan. Bien divertidos estos circuitos. Ok, analizando o empezando de forma general lo que serían circuitos trifásicos. ¿Alguien sabe qué es un circuito trifásico? ¿Me puede decir algo que sepa? ¿Alguna vez habían escuchado de los trifásicos? Yo por lo que tenía entendido es como que pues, tienen como tres líneas de corriente o tres fases, no recuerdo bien. Ok, ¿qué más? El cómo se forman. Es que yo lo había visto más como en motores, como para los motores, como lo que se utiliza. A ver, háblame de los motores trifásicos. Que, bueno, pues yo había visto lo de los arreglos de delta estrella o estrella delta. Ujú. Pues ya dependiendo de cómo los formemos, podemos modificar el arranque y como la velocidad máxima del, del trabajo del motor. Ok. No, esperen, déjenme. Me marcó error aquí la tableta. Mm, Ahí está, ya se conectó. Va. Pues sí, más o menos habíamos visto un poco de ellos cuando empezamos a hablar en la primera unidad de lo que serían los generadores. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de motores de jaula de ardilla y estos, que por ahí mencionamos que se utilizaban de forma trifásica. O ni siquiera se acuerdan que hablamos de eso. Vistote. Ok. Bueno, en su momento analizamos un poco lo que fue la estructura de un motor trifásico. O de general. De forma general analizamos un poco lo que eran los motores. Eh, no sé si recuerden, sí, el hecho de que un motor se componía por un estator y un rotor, ¿cierto? Lo que sería el motor
¿sí? Que tenía el rotor y el estator, recordemos, que era más o menos como uh, un círculo que llevaba su respectivo embobinado, ¿verdad? Entonces, cuando tú tenías esto y tenías por aquí, no sé, un imán, ¿sí? El imán giraba y hacía que los electrones dentro de tu devanado empezaran a tener movimiento. ¿Se acuerdan de esa parte? Simón. Ok. Luego, empezamos a ver cómo estos devanados se iban haciendo como de mayor nivel o iban incrementando dependiendo el tipo de motor que estuvieras manejando. Así, supongamos que estos van conectados este con este, luego este con este con este y así se iban, ¿no? Más o menos algo así era lo que iban a estar haciendo estos devanados. Cuando tú tenías estos devanados ibas a tener una mayor potencia en el giro, ¿sí? Tú haces que la corriente fluya por aquí, por los devanados, por el cable, y va a hacer que el motor tenga una mayor eficiencia. Pues es más o menos la misma teoría respecto a lo que sería el motor trifásico con el circuito trifásico. A ver, si nosotros decimos un circuito monofase, ¿qué quiere decir monofase? De una así. De una sola fase, ¿verdad? Es decir, ¿a qué nos referiremos con una sola fase? Cuando decimos una sola fase, ¿a qué se refiere? Pues como bueno, con un solo ángulo de que están de, desfasadas la, la señal de corriente y la de voltaje. Eh, pues sí, más o menos. Cuando nosotros hacemos referencia a un circuito monofásico, prácticamente lo que estamos diciendo es que solamente posee una fase, es decir, nosotros únicamente vamos a tener una señal de potencia, ¿vale? Aquí tenemos pues una señal sinusoidal bonita como ya la hemos estado analizando. Si así es como nosotros podremos visualizar una señal monofásica, ¿qué será una señal trifásica? Pues con tres señales de potencia. Que sería de 3 señales de potencia. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que estas 3 señales sean iguales en todo momento? Es decir, se mantengan en el mismo punto y todo esto. ¿Esas serán las 3 señales de las que hablaríamos? Interesante pregunta, ¿no? Profe, ¿están compartiendo? Sí, ¿no ves? ¿Sí ven la pantalla? Yo no la veo. ¿Los demás? Yo Sí, sí, se Yo ve. sí, profe. Ah, es tu internet, bueno, cielo. déjala a Chico, ahorita le. A ver, guáchate. Ok, cuando decimos que tenemos un circuito trifásico, vamos a estar manejando 3 fases, ¿sale? Pero no es el simple hecho de que tú tengas 3 señales, sino que estas señales van a tener un desfase entre ellas de forma simétrica. De forma ideal va a ser simétrica, ¿verdad? Es decir, vamos a tener 3 señales senoidales, las cuales vamos a estar recorriendo de forma simétrica. Por lo tanto, estas 3 señales se van a encontrar con una fase de 120 grados entre cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, si está bien aquí, pues esta vendría como por aquí, tal vez. Y la tercera señal, supongamos que viene por acá.
Estas tres fases, como ya estaba comentándoles, van a estar a una distancia de 120 grados entre cada una de ellas. De esta forma es que tú vas a tener una amplitud completa de los 360 grados respecto al generador. El hecho de que tú hagas este desfase entre señales, lo que te está permitiendo es tener un sistema de transmisión y de generación más eficiente. Es decir, nosotros tenemos nuestro motor aquí bien bonito y habíamos visto que teníamos para un sistema monofásico pues un solo devanado, ¿verdad? Es decir, tú tienes aquí tu rotor, tu estator, tu devanado y pues este devanado iba a estar en una sola estructura, ¿verdad? Pero pues estamos de acuerdo que aquí estás utilizando determinada cantidad de cable, estás utilizando determinada cantidad pues de metales para el rotor, para el estator, etcétera. En este mismo espacio que ya estás utilizando dentro de lo que sería el estator, pues tú le vas a meter cantidad de cable casi similar a lo de un motor monofásico, a un sistema monofásico, pero de tal forma en que las conexiones van a estar variando. Para que tú mantengas en uno solo, se podría decir que estás metiendo 3. Cuando tú haces esto, las señales van a ser idénticas y eso es algo muy importante. Un sistema trifásico siempre debe de tener la característica de que vas a tener el mismo voltaje y la misma amplitud. Obviamente, si tienes mismo voltaje, manejas misma amplitud y la misma frecuencia. Por ejemplo, si estamos manejando un RMS de 127 y una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Las tres señales de tu sistema trifásico va a tener esa misma característica, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido para ustedes? Bueno, al tú estar teniendo estas tres señales, prácticamente lo que estás teniendo son 3 voltajes. ¿Ok? Tú puedes decir, pues para que mejor me quedo con este de carga. Tú puedes decir que, digamos, la señal, aquí que tenemos de color rojo, va a ser la señal del voltaje A. La señal que tenemos de color verde es la señal del voltaje B. Y la de color azul va a ser la señal del voltaje C. ¿Sale? Estas tres señales que se manejan en misma amplitud y misma frecuencia, pues las podrías ver como 3 fuentes individuales, o si tú lo quieres ver como el generador, supongamos que tienes aquí el generador y luego tienes cada una de las salidas, de tal forma que de aquí a aquí vas a manejar, digamos, el voltaje de A, ¿vale? De aquí a aquí manejas el voltaje de B y de aquí a aquí manejas el voltaje de C. ¿Sale? Más, menos, más, menos, más, menos. Algo así. ¿Ok? Cuando tú tengas el imán de forma rotatoria, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos de acuerdo en que el imán posee su respectivo campo magnético, ¿verdad? Este campo magnético es más o menos como así. Ajá. El campo magnético es más o menos así, ¿verdad? En un polo del campo magnético que estás teniendo, estamos de acuerdo que estará apuntando siempre ¿a dónde? Al más de una señal. En este caso, este polo digamos que está similar o está muy, muy apegado a lo que sería el polo positivo del voltaje en A. En cambio, su contraparte, ¿en dónde está?
en el polo negativo del voltaje B. Si este mismo sistema empieza a girar, podemos ver cómo cuando da un polo para uno de los voltajes, este va a empezar a subir. En cambio, en la otra parte lo que va a pasar es que va a empezar a disminuir. Así es como podemos ver cómo el voltaje A viene subiendo, sin embargo, el voltaje B viene bajando y el voltaje A viene subiendo, voltaje C viene bajando y el voltaje B va subiendo. De esta forma es que se van generando estos movimientos. ¿Sale? Eso respecto a lo que sería el generador. Es un poco complicado tratar de hacer un análisis de esta forma. No es complicado. Sin embargo, pues como que yo soy muy malo dibujando, ¿verdad? Ahorita les voy a pasar un video donde es una ilustración bonita. Pero una forma más sencilla de analizar o de poder identificar el cómo es un circuito trifásico es analizando como que cada una es una fuente individual de forma monofásica. ¿Sale? Así, si tú haces como un equivalente, puedes obtener que una fuente trifásica van a ser igual a 3 fuentes monofásicas conectadas. ¿Sale? Por lo que cualquier circuito trifásico va a tener 3 elementos básicos. En primera, las fuentes o la fuente trifásica. En segunda, la carga trifásica. Y en tercera, la línea de transmisión. ¿Sale? Por ahí escuché que alguien abrió el micrófono. Perdón, profe, era yo, pero no. Ya lo arreglé. Disculpa. Va. Sale. Entonces, digamos que son 3 fuentes monofásicas conectadas entre sí, de tal forma que podemos simular una fuente trifásica. ¿Sale? Así nosotros vamos a tener la señal del voltaje A, del voltaje B y del voltaje C. ¿Sale? ¿Hasta aquí sí me siguen o no? O más o menos. Hay más o menos, profe. Hay más o menos. Bueno, yo creo que con el video que les voy a pasar ya con eso van a tener de sobra. Bueno. Ok. Estas 3 fuentes monofásicas, estamos de acuerdo que vamos a tener 3 fuentes, 1, 2, 3, donde cada una va a tener su respectiva polaridad, ¿verdad? Más menos, más menos, más menos. ¿Cierto? Existen 2 tipos de arreglos de conexión para poder manejar estas 3 fuentes que estamos simulando. Es a lo que se le conoce como conexión en estrella y conexión en delta, que fue un poquito de lo que ahorita nos estaban comentando. Ok, ¿a qué nos referimos con esto? Si son 3 fuentes, ¿qué pasa si nosotros tenemos la fuente y hacemos una conexión de tal forma que sea positivo o negativo? Es decir, aquí tenemos positivo o negativo. Entonces conectamos este negativo con este negativo con este positivo y este negativo con este positivo. Aquí estamos teniendo como un arreglo muy curioso, ¿no creen? ¿Por qué será? Porque de aquí estamos teniendo 3 posibles salidas. ¿Sale? Tenemos 3 nodos como tal. Por lo que cada uno de estos nodos puede llegar a utilizar hasta 220. ¿Por qué? ¿Cuál es el voltaje que yo podría sacar aquí de este nodo? Puedo sacar el voltaje que cae de aquí a aquí o el voltaje que cae de aquí a aquí. Entonces yo puedo estar sacando, si cada uno es de 120, podría estar sacando pues 120 o 240 respectivamente.
¿vale? Usualmente se maneja más el 240, pues el 120 pues te quedas con una sola línea monofásica. También hay otra forma de conexión. ¿Ustedes se pueden imaginar cuál va a ser? Todos a un punto negativo común. ¿Sale? Esta suele ser la más utilizada en cuanto a lo que podemos ver en las calles. ¿Sale? A esta, en el cual conectas más o menos en forma de serie de las tres fuentes, ¿sí? Se le conoce como arreglo delta. Y a esta se le conoce como arreglo estrella. ¿Vale? La principal característica que vamos a tener en el arreglo delta es el hecho de que vamos a tener tres cables o tres formas de conducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente tenemos tres nodos. En el arreglo estrella nosotros vamos a tener 4 líneas, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una de estas 4 líneas? La línea de en medio, si se fijan, es el nodo común de negativo. Es a lo que nosotros conocemos como neutro. ¿Sale? Bueno, una de estas instalaciones se utiliza un poco más para lo que sería analizar y poder aprovechar mayor la potencia. La conexión de delta se suele utilizar un poco más para hacer arreglos los cuales ocupan potencia energética, ¿vale? Una conexión de forma de estrella se utiliza un poco más para transmisión, ¿va? Si se fijan, no sé, si se asoman a la calle y ven los postes de transmisión, van a encontrarse con algunos postes que llevan 4 cables. No sé si se han fijado que luego hay postes que llevan 4 cables, luego llegan como a un cilindro y de ahí salen 2 cables. ¿No se habían dado cuenta de eso? Yo no, profe. ¿No? Nunca nadie le dio curiosidad por ver esas cositas. O sea, acá conmigo son 4 cables, pero luego pasan a ser 3. Pero luego pasan a ser 3. Ah, sí, buena instalación. Como que sí he visto que son de 4 cables en unos lugares. Bueno, cuando ustedes ven este tipo de instalaciones, están viendo instalaciones trifásicas, ¿sí? ¿Qué sucede? Supongamos que tú tienes 3 casas, ¿sale? Casita 1, casita 2 y casita 3. Va. Cada casa está manejándose con una instalación de forma monofásica, ¿verdad? Es decir, cada casa funciona a 127 volts, ¿verdad? Es lo usual. Si tú ves la casa como una carga, ves la casa como una resistencia, podrías tú poner una fuente monofásica conectada a las casas, ¿verdad? Esto es lo que podrías hacer. Fuente monofásica, casa, 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 y ya quedó así bien chulo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si tú haces eso? ¿Ustedes qué creen que pase de forma energética con un arreglo de este tipo?
¿La demanda de la fuente será mayor o menor? La energía que produzca la fuente debe de tener la capacidad de alimentar estas tres casas de forma simultánea, ¿verdad? Por lo que si tú necesitas hacer este mismo sistema, pues realmente, siendo una sola fuente monofásica, estarías teniendo muchas pérdidas, estarías teniendo una baja eficiencia. Es por eso que si tú utilizas un arreglo tipo trifásico en estrella, tú vas a poder tener la capacidad, supongamos, de simular cada una de las fases como una fuente para cada casa. Es decir, si tú tienes aquí el neutro, esta fuente va para esta casa, esta va para esta casa y esta va para esta casa. Y todas las conectas con su respectivo neutro. Más o menos lo que se suele hacer. ¿Sí? Estás teniendo un solo equipo que tiene una mayor eficiencia y está suministrando energía de forma simultánea a cada uno de tus cargas. ¿Sale? Es por eso que tú llegas a ver que vienen 3 cables y de repente solamente salen 2, o que vienen 4 cables y salen 2, porque estás haciendo esta, entre comillas, transformación, ¿sí? Que no es más que un arreglo de fases para tú poder suministrar la energía necesaria. ¿Sale? Pero pues obviamente con estos arreglos vienen sus respectivas complicaciones. Cuando estuvimos analizando un circuito monofásico, ¿qué era o cuál es el principal problema con el que nos podíamos encontrar? ¿Qué pasa con la potencia? ¿Alguien? Es que se generan las pérdidas. Se generan las pérdidas, ¿verdad? Por los mismos factores de impedancia que ya estuvimos analizando, tú llegas a tener factores de potencias bajos. Pues eso mismo sigue pasando en los sistemas trifásicos y es lo que vamos a estar analizando en las próximas semanas. Si con una fuente monofásica tú tenías una señal y un desfase entre voltaje y corriente, imagínense ese mismo efecto, pero ahora con 3 fuentes simultáneas. De tal forma que ahora no tan solo vas a tener un desfase, digamos, entre el voltaje y la corriente. Supongamos que este es la señal de voltaje y esta es la señal de corriente. ¿Sale? Eso te podría dar una potencia con un factor de potencia X, ¿no? Esta sería la potencia. Lo que sucede ahora en un sistema trifásico es que las señales que estás teniendo también se pueden desfasar entre sí. Imagínense que lo ideal va a ser que tenga una fase de 120, perdón. Lo ideal es que se maneje con 120 grados de diferencia, ¿verdad? Pero ahora, supongamos que en vez de aquí tener una casa, tienes un edificio. Ah, sí, bien chido. Aquí manejas ya un edificio bonito, bien pro, que son, no sé, unas 3 casitas, ¿no? O 3 complejos habitacionales. Pues estamos de acuerdo que, aunque sigue siendo un solo sistema, ¿sí? Sigue siendo un solo generador, ahora una de tus fases está teniendo una mayor demanda, ¿verdad? Cuando tú tienes ese pico de demanda, ¿qué creen que esté pasando? Una de las fases se va a empezar a recorrer, ¿va? Y ahora los mismos problemas que tú tenías por el desfase en un circuito monofásico, ahora lo estás teniendo, pero con la señal completa en un solo equipo, ¿vale?
Supongamos que te la pegas más a la otra, ¿no? Pues ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que vaya a estar pasando ahí con el sistema? Si lo ideal es que esté aquí y de repente lo encontramos por acá, ¿qué pasará? Cri, 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 cri. ¿Cuál era el efecto que tenía la potencia reactiva en un circuito? ¿No recuerdan qué efecto generaba una potencia reactiva en un circuito? Pues eran las pérdidas que teníamos, ¿no? Eran las pérdidas, ¿verdad? Que se podían expresar como que desgaste y Calor. calor. Ahora, ese mismo desgaste y ese mismo calor ya no va a ser solo sobre las líneas de transmisión. Ahora también va a ser directamente sobre los generadores. ¿Vale? Por eso es importante hacer estos análisis de forma trifásica. A lo que ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué no utilizamos circuitos monofásicos para todo? Pues por lo mismo. Es más eficiente utilizar un sistema trifásico, genera más energía, ¿sí? Que uno simple monofásico, ¿vale? Además de que la transmisión es más eficiente. Es gracias a estos circuitos trifásicos de alta energía o de alto voltaje que, no sé, digamos que tenemos la estación generadora en San Luis y pues es desde San Luis que nosotros tenemos la energía, ¿vale? Nosotros nos llega energía eléctrica desde San Luis, por decir algo, ¿va? Eso. Entonces toda esta es la misma teoría que se utiliza debido a sus ventajas, que por ahí tiene mucho que ver lo que fue la guerra de las corrientes. No sé si ubican la guerra que tuvo Tesla y Edison de corriente directa a corriente alterna. ¿No? ¿No lo ubican? Sí, profe, uno de los dos quemó un elefante, no creo. Sí. Ah, qué guerra tan sucia. Hasta parecían políticos esos vatos. Este. Sí. Sí, sí, sí. Edison quemó un elefante con corriente alterna para desprestigiar a Tesla. Pero bueno, es un tema muy interesante. De forma histórica, todo eso está muy... Pues es muy... Bueno, a mí me gusta mucho. Igual hay creo que dos películas muy buenas al respecto. Una acaba de salir hace poco, hace como 2 años o un año si mal no recuerdo, que se llama La Guerra de las Corrientes. Y sale Tom Holland, alias Spider-Man, por si la quieren ver, pues por ahí búsquenla, se los recomiendo mucho. Y toca todo este tema. Pero bueno, de forma general, eso sería la introducción a lo que sería el sistema trifásico. ¿Qué es lo que deben de tener en cuenta? Pues el hecho de que ya no vamos a estar manejando una sola señal, sino que vamos a estar manejando 3 señales. Segundo, estas 3 señales pueden estar conectadas por 2 arreglos, que sería en delta y en estrella, ¿sí? Que sería el cómo están conectadas la señal, pues los devanados entre sí, ¿vale? Y dependiendo también de cómo vayas a utilizar la energía, va a ser el tipo de conexión que tú vas a generar. Y también dependiendo de la carga, cómo la vayas a tener, pues también tiene que ver la conexión en la cual tú vas a estar manejando. ¿Por qué? Porque tú puedes tener arreglos delta en la alimentación y delta en la carga. Delta alimentación, estrella en la carga, estrella alimentación, estrella en la carga y estrella alimentación y delta en la carga. Entonces también puedes hacer arreglos delta estrella, delta delta, estrella estrella y todo eso es lo que vamos a estar analizando. Les paso un video para que les quede un poquito más claro. El video es muy gráfico, tiene una muy buena animación, por eso les paso para que les quede un poquito más claro cómo es esta dinámica que tiene la transmisión trifásica, ¿vale? Yo creo que inclusive van a entender un poco más la monofásica cuando vean esto,
¿Sale? Se los dejo aquí en el chat de la reunión. Y pues nos vemos mañana para iniciar con lo que sería conexiones delta o estrella. Delta estrella es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sale? ¿Preguntas? Yo mañana no hay laboratorio. Ah, sí, cierto. Bueno, miren, estoy checando. Déjenme, lo analizo bien. Pero si siento que vamos un poco apretados de tiempo, les grabo la sesión para que la vean por YouTube. ¿Sale? Y pues ya, los que van al laboratorio, pues sorry, les va a tocar echarse laboratorio y una clase. Pero déjenme lo analizo bien. Tengo que ver bien cómo vamos de tiempo en el programa. ¿Sale? Lo Arre, tomaré profe, como- gracias. Sale pues. Ustedes vean Gracias. ese video, vean la película, se las recomiendo. Y nos vemos pues mañana y el jueves. ¿Cómo se llama? La película, Sí. creo que es La Guerra de las Corrientes. Ajá, Una Guerra Brillante en español. Arre, arre. Gracias, profe. Sale pues. Entonces ahí nos vemos. Ah, sí, cierto, también salía Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange. Está chida la película. Pero pues sale. Hasta luego, profe, Va, gracias. bye. No manches, está en Amazon Prime. Yo aquí viendo dónde está la película. Stonks. Pues arre. ¿Preguntas? No, ya fuga. Pues fuga que ya es hora de comer. Profe, Eo, mañana hay clases, laboratorio mínimo. Igual pero si les clases dejo. normales, ya ve que es 5. Ah, sí. No es festivo. Ah, pues. Ni ¿Cómo modo. que no, profe? Pues no. Ah, Es A los que de otras zonas sí les dan. desde que los topes les ganan a los poblanos, pues ya para qué celebramos. No, pues sí es cierto. Que nos agarremos a balazos otra vez, ¿o qué? Oh. No encuentro fallas en esa lógica. O sea, sí. Pues sí. Los barriles de contención de la ciclovía vencen también a los franceses. Matemáticas, hijo. Pues arre. Entonces, pues ahí nos guachamos despuesillo. Tengan bonito día. Se cuidan. Y pues hay agua si toman el metro. Gil. Uy, deje de meter miedo, profe, gracias. No, pues es que sí está feo, oye. No, profe, ya me va a dar pánico. Si ya ve cómo soy, ¿para qué le mete? No, Gil, mira. Lo bueno es que hay salud. No, No creo. si ubica el COVID. Oh, Habla desde su conocimiento. Usted ya vacunado como quiera. ¿Cuál ya como Pero los quieres, demás nos vato? pueden ver muertos, ¿verdad? No, Ya compres no. el boleto y ya, nos picha la vacuna. Ahorita voy al Oxxo. Se compra el de los de la bodeguita cuando sale, que le dicen raspa y gana 10 pesos. Jalo. Es que le tiene miedo al éxito, profe. Sí, ya sabes cómo soy. Ya lo dejo, profe, muchas gracias. Pues arre, ustedes, cuídense, tengan bonita tarde. Y Sale, pues, profe, nos vemos Igual, mañana. nos vemos. Nos guachamos mañana, Nos miércoles vemos. macabroso. Al 100 los quiero, ¿eh? Ush. Mi amigo ya me convenció. Es que ya ves que usted me había dicho de que escuchara lo de leyendas legendarias. Ajá. Le dije a un amigo, mi profe también escucha eso. Me dijo, güey, es que tienes que escucharlo. Sí me voy a animar. Sí. A ver, Benjas, convéncela también, dile. A ver, creo que No, pues, aquí tenía anotado de lo que me había dicho de los que escuchara. Uy,
Obligatorio, Yo cobalto 60, sí, lo sí, que sí. le quiero preguntar, profe, es si se aventó el de toxicomanía. Yo Todavía todavía no lo acabo. no. Yo todavía no lo acabo. No, lo descargué porque dije, pues cuando me salga en la bici lo escucho. Pero me salí en la bici y me ponía a escuchar música. Sí, Ah, sí. Pero no, Profe, sí le traigo ganas. ¿era el 45, el 11, el 8, el 58 y el 48? A ver, 45. ¿Cuál es el 45, Benjas? ni No sé. idea. Mira, se me hace que el 11 es el de los narcosatánicos. El 8 es el de cobalto 60. Se me hace que el 45 es el del exorcismo de Almanza. Esos son los que yo tengo anotados que me dio. El uno te lo tienes que aventar de a fuerzas. El 1. 45. Y te va a gustar el 45. Vas a quedar bien ciscada. Ya vi cuál es. A ver. Los niños de los ojos negros. Ush. Ush. Entonces, ¿cuál te dijo? O sea, hoy lo voy a empezar a escuchar porque hoy nada más tengo que hacer una tarea. A ver, te dijo 45. Pues pásala. Es la de recursos. Ah, ya la hice. Ya lo hiciste, güey. Chales. A ver, dígame, profe. Dijiste que te dijo el 8, el 11 y 11. El exorcismo de Almanza. Y sí, sí, sí. El 45, el 45, 58 y el 48. 48 y 58. ¿Cuál es 48 y 58? Testigos de ultratumba y 58. Incidente del paso de Atrop. Sí, sí, sí. Nada más te diría que le agregues uno. A ver. O sea, para que inicies el de los narcosatánicos. ¿Cuál es, Vengas? Aquí está, el 12. Yo no me sé. ¿El 12? Ajá, el 12. Te recomiendo que empieces por el 8 y por el 12. Y ya después te pases a los otros. Esos son como los más lights. Ok, Los que son más pendejos para cotorrear. Sí, es que si te avientas 8 y Es luego que 11 vas a quedar bien traumada con el exorcismo de Almanza. me acordé del uno, del chiste de que se murió una por comer muchos cacahuates. Ah, Chales. chales. Pero sí, ya con eso te vas a quedar acá. Vas a ser parte del culto no culto. Si te, que- si- ¿Sí qué? si te quieres reír, bueno, yo me río un chingo, es con la cotorriza. Cotorriza. Me ha parecido mucho. Es que hablan de temas a veces tan pendejos que la verdad neta te empieza a dar risa. Qué cosas, qué cosas. Pero bueno, entonces pues ve, Gil. Ve y empieza. Únete a este culto no culto. Que son ciento, ¿qué? ¿Cuántos van? Ya como 110, ¿no? 115 más o menos. 114 porque pues, hay uno que no existe. Bueno. 113. 113 y el no existente. Sí, es que Yo se lo vi. hay un capítulo baneado. Ah, Digo, si lo buscas en YouTube está, ¿verdad? Sí, Legalmente no lo hagas, guiño, guiño. guiño, guiño. solo digamos que trata de un incidente con un gallinazo. Con un gallinazo, confirmo. Buenos días, profes. Mucha tarde. Pues ya acabamos. No, pues ya en el acabamos la clase. cotorreo. ¿Qué onda, Thor? Ya, Sí, pues ya. tarde, pero seguro. ¿Te acabas de meter, güey? Sí, acaba de entrar el vato. No, y no eran 2 horas, güey. Son lunes y jueves.